Hola, bienvenidos a mi canal. Ya hoy estamos a 11 de junio del año 2025. Ya el mes casi va por la mitad, casi es quincena. Y el 19 es feriado, así que me imagino que habrá mucha gente ya haciendo planes para poder disfrutar este feriado y algunos hasta planes de pasarse un fin de semana largo en cualquier sitio. Bueno, yo antes de vivir este proceso de salud que he estado atravesando durante los primeros meses del año y los que han restado del año 2025, he quedado con toda honestidad, con muy poco ánimo de hacer muchas cosas. Yo aprovechaba cada feriado como el de Acción de Gracia en Estados Unidos o aquí el de Corpus Christi. Me iba desde el miércoles casi siempre a compartir con mis amigos en Nueva York, ya con Meco y el grupo de amigos que tengo en Estados Unidos. Con toda honestidad digo que el proceso por el que he pasado, si bien, gracias a Dios, me ha permitido enfrentarlo con resultados positivos, resultados satisfactorios. De alguna manera, y posiblemente entiendo que es parte del proceso psicológico que desarrolla uno en estos procesos, no sé, como que en mi mente entró en pausa el deseo de viajar. No me nace ese deseo que antes, sí, cada oportunidad, cada brecha, cada break. A mí me pone los tigres para allá, estar con ellos par de días y compartir con los panas allá y pasarla bien. El resto del año, después de que fui a Puerto Rico, no he vuelto a viajar fuera de República Dominicana, ni mucho menos a Estados Unidos. Pero evidentemente duré aproximadamente 45 días en un proceso de recuperación bastante intensivo. Y ya los días siguientes, los restantes 25 días fueron ya menos intensos y ya pues me dieron de alta y volví a los 70 días a mi trabajo. Ya tengo casi 70 días de haber vuelto a trabajar. Pero esos fines de semana como los que será el de Corpus Christi, yo los aprovechaba. Tal vez el ánimo me vuelva más adelante, el deseo de viajar. No dudo que me vuelva otra vez, eso no me cabe la menor duda. Pero en este 2025 entré como en una fase de quiero sentarme, descansar y contemplar la vida. Yo estaba muy cansado, tenía un agotamiento físico enorme, creo que fueron de las cosas que incidieron para que se desencadenara el episodio que me afectó, independientemente de si hubo el día que pasó este hecho, algún hecho adicional, alguna situación adicional que haya pues desencadenado lo que sucedió. Ciertamente yo llevaba un ritmo de vida por el trabajo, los compromisos que yo mismo me imponía y la vida social que había elegido llevar, un cansancio enorme, un cansancio que en mi cara hoy no se nota. Me veo totalmente diferente, claro, he bajado un montón de libras, pero ciertamente me siento completamente descansado hasta cuando duermo diferente después de todo este episodio. Así que los que vayan a disfrutar el fin de semana que viene, disfrútenlo, pero no dejen de descansar. Pásenla bien, salgan de viaje si pueden, fin de semana largo si tienen la oportunidad, pero también descansen, porque su cuerpo se los va a agradecer. Estados Unidos es un país que a mí me genera mucha fascinación. Bueno, ya ustedes acaban de escuchar que durante los últimos 12 años he viajado con mucha asiduidad a Estados Unidos. Allí tengo un montón de amigos entrañables. Y desde muchísimo antes de yo ser adolescente, siendo un niño, 7, 8, 9, 10 años,
sentía una fascinación por los reportes escasos que venían de Nueva York. Recuerdo que el primer programa que vi, que tenía como escenario la ciudad de Nueva York, la primera serie en Teleantillas en el año 89, fue La Bella y la Bestia, que la daban todas las semanas, si no me equivoco, los martes o los lunes. Era un grupo de personas que vivía en los subterráneos de Nueva York, y allí pues había un personaje que era la bestia, si no me equivoco, Linda Hamilton era la actriz que protagonizaba esta serie, y La Bella y la Bestia era una serie que tenía como escenario Nueva York. Y desde entonces, pues la ciudad de Nueva York me generó a mí una gran fascinación, un gran interés. Pasé mi infancia tardía y mi adolescencia temprana hasta hacerme un adulto, leyendo, siguiendo, conociendo, conversando, teniendo amigos que allí vivían. Recuerdo muy presente las veces que mi amigo Luis Reyes, Luigi, traía de Nueva York casetes y sus historias y experiencias de lo que allí vivía. Hablo de la década de los 90. Mis otros amigos que tenían el chance por ser residentes o tener visa de ir a Nueva York, y me contaban sus historias. Nueva York se convirtió en la puerta de fascinación por un país que a mí me genera mucho interés. Estados Unidos me parece un país interesante. Ya usted podrá tener su opinión por su lado, pero tiene una historia interesantísima. Y sobre todo en el tramo del siglo XIX, entre el año 40 y principios del siglo XX, que es cuando se consolida como potencia y se convierte en una potencia Estados Unidos. Ya sus métodos, el pensamiento o las líneas de pensamiento que se van dando y la doctrina que van surgiendo en el camino pueden ser razón de discusión interesantísima, sobre todo para historiadores y pensadores moralizantes. Pero Estados Unidos definitivamente es fascinante. Y en ese proceso de siglos, entre el siglo XVIII, que se independiza, el siglo XIX, que se consolida como una nación próspera y una potencia, el siglo XX, donde lo logra finalmente, Estados Unidos genera también fascinación por su historia, y también porque ha sido un territorio donde ha emigrado muchísima gente de todas partes del mundo, han echado raíces y han podido construir prosperidad. Estados Unidos tiene una historia complicada. Parte de lo que hoy es Estados Unidos fue en algún momento tierra de Francia, tierra que un rey le vendería a los americanos por una cantidad importante. Alaska se la compró Estados Unidos a Rusia, y donde está California y esos estados del suroeste de Estados Unidos y el noroeste de ese país, pues fueron territorio español y fueron territorio mexicano, que México perdió en una guerra que peleó a mediados del siglo XIX con Estados Unidos. Ya estados como California y particularmente California, pues se adhirieron a la Unión Americana, igual que Texas, luego de haberse independizado, haberse separado, haber tenido un proceso de separación al estilo España boba de México. México no tenía la capacidad de retener todo el territorio que terminaría perdiendo por varias vías de Estados Unidos. Pero el suroeste de Estados Unidos tiene ese ADN de esa historia previa a el paso o la transición de México o de España a la Unión Americana, y por ahí hay mucha historia que está vinculada a esos primeros años de esos estados ser parte del Imperio Español, Nueva España, y luego de
Estados Unidos mexicanos, que fue lo que terminó convirtiéndose México luego de independizarse de España por el 1810 más o menos, pero en el siglo XIX. Entonces, en Los Ángeles ha habido históricamente una gran presencia mexicana. En el estado de California también, Arizona, Nuevo México, son estados que hacen frontera junto con Texas y otros que hacen frontera con México, y definitivamente hay una gran presencia mexicana porque a lo largo del siglo XX se dieron episodios que han ido moldeando lo que es hoy la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte de México. Estados Unidos, por la prosperidad que construyó durante los años previos a los años de la posguerra, de la Segunda Guerra, pues construyó mucha prosperidad. Y a partir de el año 1945, década del 50, década del 60, Estados Unidos empieza a vivir una migración masiva. No es que antes no la viviera, pero la realidad, el contexto en Latinoamérica y en otras partes del mundo estaba cambiando. Estados Unidos estaba lleno de oportunidades y mucha gente allí emigró. Hubo una gran cantidad de dominicanos que después de la segunda mitad del siglo XX emigraron a Estados Unidos y formaron comunidades que son esencialmente dominicanas, como Paterson, el Alto Manhattan, Bronx, parte de Lawrence, más del 50% de los que viven allí, y es la mayor concentración de dominicanos que hay en Estados Unidos. No menciono Puerto Rico porque Puerto Rico lo siento yo como tan parecido a nosotros, pero sigue siendo un territorio americano. Pero también quizás Puerto Rico. Y como República Dominicana, otras naciones tuvieron grandes oleadas de migración hacia Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una población con sus propios temas. Temas en el sur, con las leyes de Jim Crow, posterior a la guerra civil que emancipa al negro y le otorga la condición de ciudadano igual ante la ley, pero eso se le niega en parte en los estados del sur, y toda esa comunidad latina que vive a lo largo y ancho de la frontera sur de Estados Unidos y de los estados del oeste de ese país, con una gran concentración también en Chicago. Los mexicanos están por todas partes. Primero porque México ha sido un país enormemente mucho más pobre que Estados Unidos. Tiene una frontera extensísima. Durante más de un siglo la gente ha cruzado de un lado hacia otro, pero sobre todo desde el sur hacia el norte, y Estados Unidos se ha convertido en la tierra donde muchos descendientes de mexicanos han nacido y han terminado adquiriendo la nacionalidad que por una enmienda a la Constitución y una sentencia de finales del siglo XIX reciben quienes nacen en territorio americano. Y hay mucha gente, como hay muchos dominicanos, que son de ascendencia dominicana, que sienten un vínculo histórico y un vínculo con la historia nacional, con el origen de donde se proviene, que les hace a ellos establecer un vínculo y una relación con la identidad de mis padres, con el lugar de donde provengo, con la cultura que moldea la identidad de quienes vinieron y se asentaron donde yo nací y en el país en el que hablo el idioma y que posiblemente le he servido, pero que siento ese vínculo histórico. Ya los nietos de esos que emigraron, o los bisnietos, ya tal vez no sienten tanto vínculo, tal vez saben que tienen ascendencia, tal vez lo celebran, tal vez para ellos no es problemático, y lo siguen celebrando. Pero lo que hemos visto que ha pasado en Estados Unidos en estos días, que han estado protestando, que no son protestas legítimas, que surgen porque un presidente ha ordenado a las autoridades que se apliquen las leyes que en este país existen
para que salgan en búsqueda de aquellos que están irregularmente en ese país, violentando las leyes de ese país, que tienen deudas con la justicia en los países de donde provienen y que no califican para, digamos, las facilidades que otorga el país a aquellos que huyen de los peligros de donde ellos han salido corriendo, o que los países de donde provienen no califican para que sus ciudadanos apliquen a estas facilidades que ellos otorgan y sean devueltos. Esta gente ha estado protestando y ha estado utilizando las banderas, los símbolos de los países de donde provienen para exigir permanecer en un lugar donde no tienen el derecho a estar. Porque quien entra de manera ilegal a un país, el Estado tiene todo el derecho a removerle. Y usted no tiene derecho en absoluto de estar allí. Si usted está en un proceso apegado a lo que la ley establece, quizás sí. Pero si no cumple con él, pues no. Y entonces vemos a los medios cómo nos romantizan y cómo nos quieren vender la idea de que los países, ahí está República Dominicana, que la podemos meter, son lugares donde los que provienen de otros sitios tienen el derecho soberano a llegar, instalarse, exigir atenciones, y que lo que han construido esos sitios no quieran tener límites y controles de quienes pueden estar y quienes pueden acceder a disfrutar de lo poco o lo mucho que ellos tengan. Se ha instalado esta idea oicofóbica de odio hacia lo propio, de odio hacia lo endógeno, de odio hacia sí mismo, donde se pretende vender al que migra como héroe y a quien pide no me sobrepase, no podemos sobrecargarnos de quienes no comparten nuestra forma de vivir, nuestros valores, quienes no están dispuestos a vivir y a convivir como lo hemos establecido durante generaciones, convertirlos en villanos y a quienes llegan en víctimas y héroes, y eso es mentira. La batalla de Estados Unidos no es en contra de la inmigración. La batalla de Estados Unidos es una batalla por la supervivencia, porque dentro de ese país hay corrientes de pensamiento que se instalaron durante décadas en universidades, en medios de comunicación, en comunidades, en ciudades, etcétera, que han hecho parecer que en Estados Unidos tiene derecho a estar todo el que quiera menos el americano. Y esa idea se instaló en Europa, la clase política la acogió, hubo una parte del liderazgo político que batalló, pero por corrección política y por conveniencia política, una parte del liderazgo se quedó callada, una parte de la sociedad se encargó de su vida y de sus problemas y le dio la espalda a eso, y hoy muchos países como Francia, Inglaterra, como España o como Italia, están abrumados, sobrepasados por la inmigración. Ciudades de Italia donde las mujeres están criando puercos para salir a caminar con ellos para que los salvajes que vienen del norte de África y del Medio Oriente inmigran a estos países, se instalan y buscan imponer su malvivir, su cultura retrógrada, incompatible con los valores de Occidente, para ellas poder caminar y poder ver si tienen el chance de poder aún defender un poco el espacio que le corresponde por derecho natural, de haber nacido allí y tener derecho a la nacionalidad que le han legado sus padres. Suena exageración y no lo es. La batalla que estamos librando hoy en día es una batalla compleja, donde la corrección política lleva a mucha gente a quedarse callada y decir, bueno, lo que pasa es que ese maldito racista de Trump no quiere saber de los inmigrantes y por ello los quiere deportar. No.
Desde el principio Trump lo dijo claro. México, cuando manda a sus hombres a Estados Unidos, no manda a los mejores. Está mandando violadores, asesinos y narcotraficantes. Y no mentía cuando lo decía. ¿Significa ello que México no envía gente buena a Estados Unidos? No, México no envía a nadie. Hay gente que emigra porque en el lugar de donde viene no tiene las oportunidades que puede encontrar al lugar hacia donde va. Y la mayoría de gente que emigra es gente buena, es gente trabajadora. Pero en los últimos años y en todas partes donde se han dado estas oleadas de inmigración, ha entrado de todo, sin ningún filtro y sin ningún fin. En el caso de República Dominicana, tenemos cientos de miles de haitianos en el país. Y podemos nosotros decir que la mayoría de ellos no dan problema. Eso es verdad. Lo cual no significa que el país esté en condiciones de recibir a todo el que quiera. Porque ya llegamos a un tope. Ya ni siquiera hay trabajo para todos los haitianos que puedan venir. Y esa es la realidad. Igual pasa en Estados Unidos. Y en estas protestas que se han vivido durante estos últimos días en este país, ha quedado claramente evidenciado de que Estados Unidos es un país que ha vivido un proceso erosivo bastante profundo. Un proceso que comenzó en la década de los 60, se profundizó en las siguientes 2 décadas, se ralentizó durante la década de los 90 y los 2000 y que se aceleró durante los años de Barack Obama en Estados Unidos. Y hoy es un país que está batallando por sobrevivir, porque se ha juntado todo y esto ha traído como consecuencia lo que este país vive. Una sociedad que pone por encima de todo las ideas políticas que les venden empaquetado un bando del espectro ideológico de ese país que sabe por qué lo hace. Aspira a una migración descontrolada para que estos accedan a regularización y a ciudadanía, pero a corto plazo al cambio de los distritos electorales para ellos poder construir mayorías que de forma orgánica y de forma real y contabilizando solamente a los ciudadanos no tendrían. Es un tema complejo, no es tan sencillo. Y hay mucha gente que no se sienta ni se detiene a querer entenderlo, a estudiarlo, para poder con propiedad hablar y decir si los americanos tienen o no derecho a querer preservar su nación como ellos la han concebido, o permitir que se diluya y se destruya porque la corrección política así lo dicta. Nos vemos en un próximo video.